Muy buenas noches, hermanos, jóvenes, contento de estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios, la cual siempre nos anima, nos alienta, nos exhorta. De verdad que es un privilegio poder compartirla y sobre todo aprovechar este tiempo para poder escuchar la prédica. Yo quisiera empezar respecto a una definición muy conocida sobre la palabra loco, ¿no? Que normalmente tiene varias connotaciones, todos sabemos qué significa, eh, pero dentro de esas connotaciones muchas veces, sobre todo en el mundo de los jóvenes, tiene una connotación positiva, ¿no? Que se define como una persona avesada, valiente, agresiva o rápida en decisiones, implacable, y a veces incluso que hace cosas malas, ¿no? No sé, por ejemplo, faltarle respeto a una autoridad. Tiene esa connotación que dentro del mundo de los jóvenes y no tan jóvenes se recibe como positiva, ¿no? Entonces todos sabemos qué significa y en relación con esa definición, muchas veces también actuamos locamente, como vamos a poder estudiar ahora en la palabra, ¿no? A veces pensamos de manera alocada, tomamos decisiones de esa manera y no medimos las consecuencias, no analizamos y sobre todo no consultamos a Dios. Pero no es una característica solo de los jóvenes, por su energía, inexperiencia o su ímpetu, sino de todos. Porque muchas veces incluso nosotros los adultos nos comportamos de esa forma, ¿no? Alocada o como niños, hacemos algo inadecuado y hasta desobedecemos, desagradando a Dios en nuestro actuar. Quiero que me acompañen a Lucas 14:28 respecto al constructor de una torre. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vayamos ahora al 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta porción respecto al constructor de una torre? Bueno, lo primero es que nos enseña con mucha sabiduría cómo actuar de manera diligente, ¿no? Y no de manera alocada o locamente, como dice y vamos a ver en la palabra. Obviamente antes de empezar un proyecto o emprendimiento, la necesidad de planificar bien los recursos para poder terminarlo es importantísimo, como lo acabamos de leer. Por ejemplo, ahora en esta coyuntura mis hijos han hecho un pequeño emprendimiento como parte de un proyecto estudiantil. Están vendiendo unos snacks de frutos secos. Y bueno, en realidad más allá de los conocimientos que ellos tienen respecto a gastos y seguramente planificar los recursos, es primera vez que ellos dentro de este emprendimiento están realmente velando por hacer verdaderamente toda la planificación, ¿no? Realmente la parte más bonita es la de vender y seguramente recibir ingresos, ¿no? Pero hay todo un trabajo detrás, primeramente, ¿no? Y verlos a ellos, de verdad que es muy gratificante porque están aprendiendo para, como acabamos de compartir, pues obviamente tenemos que planificar muy bien los recursos y los gastos para poder llevar a cabo un proyecto con éxito, ¿no? Porque todo el que empieza algo debería poder terminarlo. Y ese debería ser su deseo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como la primera enseñanza respecto a que tenemos nosotros que planificar y analizar bien las cosas. Igual es en nuestro caminar. Pero sobre todo el Señor nos está diciendo antes qué implica el seguir a Cristo. Cómo debe ser nuestro caminar como cristianos, nuestro plan de vida.
El Señor nos dice y nos advierte, ¿no?, que si queremos seguirlo, pues tenemos que cargar nuestra propia cruz. Pues nadie quiere empezar un caminar como cristiano para llevarlo a medias, como tantos casos, lamentablemente, ¿no?, sino llegar a la meta y caminar hasta el final, hasta nuestro encuentro con el Padre. No quedarnos cortos o decir, bueno, solamente algunos años, ya me cansé, o solo cuando las cosas van bien, ¿no? Sobre todo ahora que la coyuntura pues es desfavorable, pues hay muerte, preocupación, incertidumbre. Y algunos cuando las cosas van bien alaban al Señor. Y otros cuando van bien, van tan bien que se olvidan y hasta se apartan, ¿no?, del Señor. O viceversa, ¿no? Cuando las cosas van mal, algunos doblamos rodillas, ¿no?, y nos ponemos a cuentas con el Señor, entendemos su propósito en nuestra vida, y pedimos que el Señor nos ayude, clamando a Él, o terminamos también amargándonos y apartándonos de Él, ¿no?, tomando acciones locamente, como dice la palabra, de alejarnos de Dios. Finalmente el Señor no quiere eso. Él quiere que en todo tiempo lo alabemos, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa es la actitud que debemos tener para con Él. Vayamos a Filemón 1:21. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Debemos ser obedientes, hermanos, en nuestro caminar. Qué bonito, porque a veces hacemos las cosas por nosotros mismos, a veces las hacemos también incluso hasta por nuestros padres o familiares para que ellos estén orgullosos. Pero qué mejor hacerlo para que el Señor realmente esté orgulloso de nuestro caminar, como sus hijos amados. Como dice aquí, ¿no?, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, ¿no? Es decir, que de lo que nos dice el Señor, obedezcamos aún más. O si es que el Señor nos pide que hagamos algo, nosotros en su nombre hacemos con mayor esfuerzo muchísimo más cosas, ¿no? Qué bonito que puedan decir de verdad de todos nosotros, como acabamos de leer, ¿no? Muchos son los ejemplos en los que hombres de Dios actuaron locamente. Y nos pasa a nosotros. Es por eso que hoy vamos a aprender de ellos, hermanos, porque definitivamente eso nos trae consecuencias. Y no hay una justificación. No porque hacemos las cosas de manera apresurada o no lo pensamos bien, digamos que no va a haber una consecuencia o el tema va a quedar simplemente ahí. Y eso es lo que el Señor quiere hacernos recordar esta noche, sobre todo a ustedes jóvenes que a veces se cree que sobre cierta experiencia ya uno sabe cómo actuar o simplemente no se piensan bien las cosas y se actúa locamente, y eso trae nuevamente consecuencias para nuestras vidas y sus vidas. Muy rápido vamos a leer algunos versículos sobre diferentes actuaciones, como decía, de grandes personajes de la palabra, de los cuales debemos aprender esta noche. Vayamos a Génesis 31:28. Y recordarán la situación entre Labán y Jacob. Y Labán le decía esto a Jacob, dice, que aún no me dejaste besar mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Esa es la parte en la que Jacob se quiso ir escondidas, ¿no? Y acampó ahí cerca hasta que fue encontrado por Labán. Él se fue nuevamente a escondidas porque no quería dar la cara, no quería despedirse, quería evitar un momento incómodo definitivamente. Y eso nos pasa a nosotros, preferimos hacer las cosas a escondidas para no afrontar determinadas situaciones conversando o por vergüenza, o no queremos ni siquiera a veces recibir un consejo, ¿no? Ya sé qué me van a decir, ¿no? Dentro de ese ímpetu, a veces hasta hacemos un juicio apresurado, ¿no?
y ya sabemos incluso cuando no es así, qué es lo que nos van a aconsejar, ¿no? O no queremos hablar con la verdad, ¿no? Entonces más fácil es irse, ¿no? Y eso pasa mucho, no sé si les ha pasado a algunos de ustedes, pero como le decía Labán a Jacob, ¿no? Ahora locamente has hecho, ¿no? No me dejaste despedirme, yo tenía pensado esto. Y la respuesta de Jacob fue porque tuvo miedo, ¿no? De que le arrebaten Labán a sus hijas. Siempre hay una justificación aparente para no hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y esto es muy común, no solamente en los jóvenes. ¿Cuántas personas que prefieren no dar la cara e irse escondidas y actuar de manera loca, ¿no? Incluso a veces cuando uno cita a un trabajador en su casa, ¿no? Prefieren no contestar o irse también sin despedirse. Finalmente, esto es recurrente, pero esto no le agrada al Señor. Otra situación es en Números 12:11. Dice, y dijo Aarón a Moisés, te ruego, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente hemos hecho y hemos pecado. Finalmente, el actuar locamente nos puede llevar muchas veces no solamente a hacer algo incorrecto, indebido, sino a un pecado. Y esto es cuando Aarón y María murmuraron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita. Y Dios la castigó enviando lepra a María por 7 días, ¿no? Moisés dice que oró, pidió sanidad por ella, abogó por ella. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Finalmente nos podemos molestar y terminamos murmurando, ¿no? Sentimos hasta envidia a veces por alguien, por algún hermano. No estamos de acuerdo y murmuramos, ¿no? Esa no es la manera de proceder. Por eso si uno, cuando tenga la oportunidad de leer, digamos, los versículos, pues el Señor obviamente mandó ese castigo. Y Él no lo toma en poco, ¿no? Por más que uno lo haya hecho pues de manera locada, no solo murmuré, ¿no? Cuando nosotros actuamos locamente, nuestra mente y corazón se turba y se levanta nuestra carne. Como en el caso que acabamos de ver, ¿no? Contra un hermano, incluso contra el propio Dios, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, pasamos una prueba o las cosas se pasan de manera muy difícil. Incluso a veces podemos murmurar contra Dios, ¿no? Y actuamos alocadamente. Tenemos que ponernos delante de Dios, pedirle paciencia y actuar con cordura. No de manera apresurada, ¿no? Metemos, como se dice coloquialmente, la pata, ¿no? Y hasta uno quisiera regresar el tiempo ya después de que la acción ya está hecha, ¿no? Y pedir incluso la oportunidad de no hacerlo. No sé, cuando hablamos sobre alguien, ¿no? Citando nuevamente este ejemplo, pero ya está hecho. Entonces no podemos actuar locamente, nos dice el Señor a través de este otro ejemplo. En este tercer ejemplo, en 1 Samuel 13:13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, Samuel un gran profeta, ¿no? A Saúl que era rey, dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Saúl desobedeció y ofreció el holocausto. ¿Saben por qué? Porque Samuel dijo que iba a aparecer y no aparecía en el plazo que él consideró. Le faltó paciencia. Quiso él tomar las cosas de manera protagónica y eso lo llevó a la desobediencia. Porque eso no es proactividad, ¿no? Ahora que se habla tanto de la proactividad, él desobedeció una indicación de manera expresa, ¿no? Entonces dice que Samuel le dijo, locamente has hecho. Y finalmente hubo una consecuencia porque no guardó, dice, el mandamiento de nuestro Dios respecto a lo que le había ordenado, y dice, tu reino se hubiera confirmado sobre Israel para siempre, es decir, ya no se va a confirmar para siempre.
Es más, digamos que ahí va a terminar ese mandato como rey. Entonces hay una consecuencia enorme, hermanos, nuevamente. No podemos actuar locamente. Eso nos lleva a pecar, a desobedecer. En ese tercer ejemplo, estamos hablando de la desobediencia. Vayamos a 2 Samuel 24:10. Y después que David hubo contado el pueblo, le hirió su corazón. Y dijo David al Señor: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, te ruego que traspases la iniquidad de tu siervo, porque yo he obrado muy locamente, ¿no? La diferencia entre las versiones dice locamente o neciamente, ¿no? No solamente es un tema apresurado, sino un tema de necedad también en nuestro corazón. No solamente es la premura de no analizar las cosas, sino el estar turbados y finalmente pecar por actuar locamente sin pensar, ¿no? En este caso, vemos que David hizo algo locamente de manera indebida porque no confió en el Señor. Dice que él quiso contar y contó al ejército y al pueblo, mejor dicho, cuando en realidad su confianza debía estar puesta en el Señor. ¿Qué conocía esta porción realmente de la palabra, no? Tantas situaciones en las que nosotros debemos, y no solamente en este último cuarto ejemplo, sino en los que hemos venido compartiendo, ¿no? Es muy recurrente, nos pasa a nosotros, ¿no? Y nos falta confianza. Dios nos dice algo: confía en mí, espera, haz esto, haz el otro. Pero nosotros a veces queremos ayudarlo, como se dice a Dios, queremos adelantar las cosas, queremos resolverlas pronto, queremos a veces hasta hacerlo mejor, muchas veces priorizando un beneficio para nosotros mismos o simplemente porque no queremos desobedecer. Pero aquí nuevamente se actuó locamente por no confiar en Dios. Y en este último y quinto ejemplo, vayamos por favor a Mateo 5:22. Muy cortito dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ¿no? Hablábamos hace un momento de que realmente cuando actuamos locamente se turba nuestra mente, nuestro corazón, pero la mayoría de las veces también hay enojo. Por eso dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. A veces estamos muy enojados, hermanos. Sobre todo los jóvenes que a veces, o los más jóvenes, que están un poco en ese proceso de cambio, en el que les es difícil someterse a la autoridad de sus padres y en general, en el que están creciendo y sienten que tienen ya determinada experiencia y tienen esa facilidad de pensamiento o un pensamiento también cada vez más crítico que lo quieren usar frecuentemente. Y en ese cambio que también es físico, no solamente mental, podemos estar enojados. Y esto lo hablo pues a cuenta propia, sabiendo pues que digamos que hemos pasado no solo por la etapa de la adolescencia y después juventud, sino también haciéndonos acordar el Señor de que esto nos puede pasar también incluso siendo adultos. De hecho nos pasa, ¿no? Que estamos muy enojados por diferentes cosas y no podemos tener claridad para poder actuar, ¿no? Porque un pecado, como la envidia incluso, nos puede cegar, actuar locamente, con mucho enojo, con mucha ira, sin medir las consecuencias. Y tomar posesión realmente de nosotros. Es así, o sea, el enojo puede ser tan grande que realmente en esa locura uno no piensa. Y las consecuencias y el daño pueden ser realmente muy grandes, muy lamentables y muy tristes porque, como en una discusión, ¿no? A veces uno termina diciendo cosas que realmente no siente, ¿no? Y hasta que no son ciertas.
Casos como este respecto al enojo, leía también, no vamos a leerlo con detenimiento, pero la historia de Caín y Abel, ¿no? El problema no fue Abel con su ofrenda, el problema fue Caín, que entregó una ofrenda, digamos, como se dice, a media caña, ¿no? No le entregó lo mejor de lo que él tenía al Señor, mientras que Abel sí lo hizo. El tema era con el Señor y el Señor incluso le dio la oportunidad, le dijo: el pecado está a la puerta. Incluso lo llevó a la calma, ¿no? Y a la reflexión, como el Señor tantas veces quiere hacernos llegar a esa situación. Pero no, él no pudo con su envidia, su enojo, y terminó matando a su propio hermano, a Abel. Igualmente, en otra historia muy conocida, José es vendido por sus propios hermanos, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? Qué duro, ¿no? Qué injusto, ¿no? ¿Quién podría hacer algo así? Bueno, así es cuando actuamos locamente, guiados por el pecado, la envidia y el enojo, nuevamente toma posesión de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Me hacía acordar, y obviamente para elegir las anécdotas hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando uno no ha sido creyente realmente hasta los 26 años. Y seguramente muchos se van a identificar conmigo, los que están en esta situación, cómo hemos podido obrar de esa forma y cómo el Señor también, muchas veces en su infinita misericordia, cómo nos ha guardado, enseñado, perdonado. Porque realmente cuando uno no vive en una comunión íntima con el Señor, pues tiene otro estándar, otros límites, y obviamente no busca agradar a Dios en todas las cosas que uno hace, ¿no? Entonces yo pensaba en esta anécdota muy corta, que yo recuerdo que era seguramente verano, en vacaciones, muy chico, y a mí siempre, bueno, me ha gustado pues ser un poco movido, ¿no? Y estaba frente a la casa de mis padres, que es abierto, ¿no? Solamente lo separan como estos, digamos, setos o cercos vivientes. Estaba un amigo mayor que yo con su familia bañándose en la piscina, ¿no? Entonces yo tuve la genial idea de, a través de ese cerco vivo, como no me veían, de tirarle terrones, ¿no? De tierra, ¿no? Y tú estás en una piscina pequeña, de estas plegadizas, portátiles, pues que te tiren terrones de tierra, pues no es divertido, ¿no? Para mí sí lo era, ¿no? Por eso lo hice. Bueno, finalmente yo no medí las consecuencias y después de unos cuantos terrones salió el que era mi amigo, pero bastante mayor que yo, y bueno, me dio, digamos, mi merecido, ¿no? Y yo me quedé como helado después de recibir el golpe, pero de ahí me transformé, estaba como furioso, cuando en realidad pues había recibido una consecuencia, ¿no? Merecida, ¿no? Y hasta justa, ¿no? Por más que obviamente hubo una agresión, ¿no? Entonces yo estaba tan enojado que lo perseguí hasta el jardín de su casa y agarré una piedra y se la lancé, ¿no? Lamentablemente estaba tan enojado que no yo quería que le caiga a él, ¿no? Esa era la idea. Le di a la mampara, ¿no? Y destruí toda una mampara, digamos, de vidrio de su terraza, ¿no? Y ahí ya fue como que me calmé, no solamente por lo que había hecho, sino porque inmediatamente pensé, uy, ahora, ¿qué me va a hacer mi papá, no? Pero el enojo es así, el enojo de verdad nubla nuestro entendimiento y nos puede llevar a hacer cosas muy violentas y sobre todo pecar frente a nuestro Dios, al punto de querer volver a poner reversa y no querer hacerlo. Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que estar siempre apercibidos y llenos del Espíritu de Dios, buscando esa mansedumbre que el Señor quiere que tengamos. Como dice la palabra, ¿no? Dice
en uno de los versículos que hablábamos justo de la murmuración que se tuvo contra Moisés, antes que eso decía que Moisés era muy manso, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, él terminó también queriendo ayudar esa es otra historia, algunos de los hermanos judíos, y terminó atentando, agrediendo a un oficial, digamos, egipcio, ¿no? Hasta matarlo, ¿no? Siendo él manso, ¿no? Siendo cualquiera de nosotros mansos, también podemos actuar locamente guiados por el enojo y por el pecado. Y finalmente van a estar ahí las consecuencias graves, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos, jóvenes, seguir actuando locamente. Por más que a veces es difícil o pensamos que tenemos el derecho de poder hacerlo, ¿no? Porque sentimos que había una afección muy grande o hasta injusta, ¿no? Sino tenemos que calmarnos y ponernos delante de Dios, sabiendo que eso trae consecuencias también para nuestra propia familia, nuestro entorno más cercano. Sobre todo los que somos ahora padres, ¿no? Bueno, yo desde hace ya varios años. ¿Cuántos casos que se ven guiados y en el que se actúa locamente, ¿no? En el mundo, basta prender el noticiero, ¿no? Y siempre hay una justificación, que es lo más triste, ¿no? Pero esa justificación no borra el daño que nosotros podamos hacer. Puede pretender explicar en cierta forma por qué uno obró de determinada manera, pero no hay una justificación. Finalmente Dios, el Señor, no quiere que nosotros actuemos locamente. Vayamos a Proverbios 13:16. Dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. La sabiduría ligada a la prudencia. Y la necedad se va a manifestar ¿cómo? De una manera hasta desbordada, como hemos visto en estos 5 diferentes ejemplos, ¿no? Que el Señor nos ha hablado de diferentes formas de actuar locamente, ¿no? De la desobediencia, de la murmuración, de diferentes formas en las que podemos nosotros pecar contra el Señor, ¿no? Realmente debemos buscar la prudencia y debemos pedirla como Salomón. Y ahí están los libros de todo el capítulo, digamos, de los Proverbios y muchos otros versículos más, donde el Señor nos advierte de tantas cosas, ¿no? De cómo debemos clamar a la inteligencia, a la sabiduría que viene de Él. Si no, ¿cómo vamos a ser transformados? En nuestras propias fuerzas, muy difícil controlar ese enojo, sobre todo los que lo tenemos muy arraigado, ¿no? Y terminamos haciendo las cosas mal. Por eso debemos tener mucho cuidado, jóvenes, con nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Un pecado nos lleva a otro y podemos estar muy enojados. Y ahí es cuando debemos calmarnos y orar muchísimo y pedirle al Señor que nos dé paciencia, que nos calme, que nos llene de su espíritu. No debemos cruzar la línea. Hay un punto de no retorno. Con nuestras esposas, nuestras parejas, por el motivo que sea, hay una línea que nosotros no podemos cruzar, porque del cual no va a haber retorno, porque la herida va a ser muy grande, porque el daño y la afectación va a ser muy grande. Y no podemos comportarnos así locamente como creyentes, al contrario, ¿no? Es preferible dejar una discusión para después, orar, calmarse y sobre todo tratar a nuestras parejas con amor, como vaso frágil. Y no lo digo yo, sabemos que eso está en la palabra del Señor. Tener cuidado con nuestros pensamientos. Muchas veces lo tomamos todo personal, que nos quieren afectar directamente, ¿no? A veces un comentario simple,
sin mala intención, o a veces sobre una situación o un conflicto, pero podemos ser especialistas en tomarlo de manera personal. Imaginamos o hasta creamos cosas, ¿no? Como se dice también, maquinamos cosas, ¿no? Inventamos toda una película en nuestra mente y la creemos, la damos como ciencia cierta, ¿no? Imaginamos y nos enojamos y actuamos locamente, ¿no? El Señor nos está advirtiendo esta noche, hermanos jóvenes, que además de las consecuencias, no debemos actuar de esa forma. No solamente por temor a las consecuencias, sino porque sabiendo que sobre todo desagrada a Dios y porque hay una forma que es la que nos enseña el Señor en la palabra de poder hacerlo diferente, para poder agradarlo. El Señor nos habla mucho del dominio propio, que debemos ejercitar siempre, esas herramientas y estrategias que nos da siempre el Señor. Si no las usamos y no pasamos tiempo con el Señor, pues no vamos a ser exitosos. Y hasta podemos pensar, como le decía a mis hijos, que no funcionan, ¿no? Si no pasas tiempo con el Señor, no te pones a cuentas con Él, ¿cómo pretendes mejorar y cambiar y ser exitoso en situaciones en las que son difíciles, pero tiene que salir el carácter de Dios y el ejemplo de Jesús en nuestras vidas? Y es para todos, no solamente con nuestros padres, nuestras parejas, con el profesor, el entrenador, con nuestros pastores o líderes en la iglesia. Incluso es con los choferes que a veces nos pueden sacar de quicio, ¿no? Siempre hablamos del otro chofer, nosotros también a veces podemos ser choferes y muy malos. Y se habla mucho de que no, es que sí, bueno, es difícil manejar aquí en el Perú. Pero incluso en esa situación debemos mantenernos calmados y tener dominio propio, por más que sea un reto grande. Debemos mantener el control. Para terminar, hermanos, no quisiera dejar de leerles estos consejos para nuestra juventud. En Eclesiastés 11, 9 y 10 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El Señor pone nuestros límites. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahí está la vanidad de la que hablábamos también hace un momento, que nos puede llevar a actuar locamente, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé dominio propio, que guíe nuestros pasos, que no caigamos en la ira, en el enojo, que pensemos las cosas. Si queremos construir una torre, planifiquemos bien las cosas, pero que seamos sensatos y prudentes, llenándonos de la sabiduría del Señor. Dios los bendiga, jóvenes, que podamos empezar una nueva semana buscando al Señor, teniendo una relación íntima con Él, pasando tiempo con Él, para que podamos ser exitosos. Dios los bendiga. Porque
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo